panorama general sobre la noradrenalina para que el interés esté enfocado en lo que corresponde a nuestra especialidad. La noradrenalina es un neurotransmisor sumamente importante en el funcionamiento cerebral, no solamente desde el punto metabólico, sino también desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista conductual y de manejo de las emociones, puesto que va a determinar la orientación global del cerebro con respecto a los eventos, tanto del mundo externo como del mundo visceral. ¿Qué significa esto? La noradrenalina es el neurotransmisor que nos va a permitir poder evaluar de una manera muy fina la jerarquización de los estímulos que nosotros podemos captar en el medio externo, ¿no es cierto? Y también de nuestra conducta visceral, para que de esta forma la conducta pueda ser dirigida a resolver estas situaciones. Es decir, la noradrenalina permite primero jerarquizar qué cosa es importante, qué cosa no lo es dentro de estos estímulos, y después prepararnos para ejecutar la solución de los problemas que podrían traer estos estímulos. Por eso es tan importante la noradrenalina y por eso está tan involucrada en la conducta en general. Saben ustedes que la noradrenalina es una catecolamina, por supuesto, y va a tener una peculiaridad. Vean ustedes, el origen más importante de la producción de noradrenalina es a través del locus ceruleus. Se calcula que el 70% de las neuronas noradrenérgicas se encuentran en el sistema nervioso central. Como ven, hay una diferencia muy importante con respecto a la serotonina, donde se calcula que aproximadamente el 1% de la serotonina se encuentra en el cerebro y el otro 99% se encuentra en el resto del organismo. Acá la noradrenalina está en el 70% de las neuronas del sistema nervioso central y posee pocas neuronas, vean ustedes, son pocas las neuronas que están en capacidad de poder producir y ejecutar función noradrenérgica. Y se calcula aproximadamente que el locus ceruleus está formado por 15.000 neuronas grandes. Y van a recibir proyecciones del sistema activador reticular ascendente y de los núcleos sensoriales, centros autonómicos medulares y del sistema límbico. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del sistema activador reticular ascendente, que es el que permite el ciclo sueño-vigilia, el despertar y el dormir, asociado íntimamente con la posibilidad de poder captar la información sensorial, sea a través de los órganos de los sentidos o de centros autonómicos medulares. Entonces, la coordinación que hace la noradrenalina en relación a la vivencia, a la posibilidad de podernos informar de lo que pasa alrededor nuestro por los órganos de los sentidos y lo que pasa en nuestro funcionamiento neurovegetativo, todo esto unido para poder tener una ruta de conducta para coordinar y solucionar problemas. Muy bien, entonces entenderemos que el locus ceruleus envía aferencias a casi todas las estructuras cerebrales: corteza cerebral, corteza cerebelosa, sistema límbico, tallo cerebral y médula espinal. Entonces podemos entender también que cuando hablamos de estructurar una conducta resolutiva, estamos incluyendo también en el sistema límbico la emocionalidad de ese proceso, la motivación para poder resolver las situaciones a las que estamos enfrentados. ¿Estamos de acuerdo? De ahí la importancia de este neurotransmisor. Pueden entender ustedes entonces que, por ejemplo, depresión, cuando está comprometida la función noradrenérgica, lo primero que el paciente va a sentir es una imposibilidad de poder determinar qué cosa es prioritario, de qué cosa no lo es. Y probablemente la noradrenalina sea el neurotransmisor que está más comprometido en la presencia de la ideación suicida, porque el paciente, al cotejar las alternativas, la muerte resulta siendo una alternativa más conductual para resolver sus problemas, sin tener capacidad de poder jerarquizar una solución versus otra. Por eso es muy importante la conducta y la presencia de este neurotransmisor. Entonces, la noradrenalina constituye un sistema de alarma que puede discriminar y filtrar estímulos relevantes, potencialmente nocivos, estímulos irrelevantes.
Y entonces la noradrenalina no solamente nos va a servir para poder discriminar los estímulos, sino también nos va a permitir en sus conexiones, como ven ustedes, sobre la corteza cerebelar, cerebelosa, límbica, etcétera, poder también memorizar aquellas situaciones que inicialmente pueden presentarse como de peligro para después poderlas modular y poder adaptarse a estas situaciones que inicialmente eran de temor. ¿Estamos de acuerdo? Es importante también recordar que la noradrenalina se va a sintetizar a través de la tirosina, ¿no es cierto? Y que este elemento vital, ¿no es cierto?, va a ser influenciado por la tirosina hidroxilasa, que es dependiente de la terina, del oxígeno y del fierro, para poder generar entonces la posibilidad de producir dopamina a través de ella, para posteriormente, a través de la dopamina beta hidroxilasa, poder producir norepinefrina o noradrenalina, que es exactamente lo mismo. Es importante que ustedes conozcan que la tirosina hidroxilasa es precisamente una tasa de paso limitante para la producción de noradrenalina. Ven ustedes, cuando hicimos serotonina, anotamos que la serotonina no tenía paso limitante en su síntesis. ¿Y por qué la serotonina no tendría un paso limitante y la tirosina sí? Porque la presencia de la serotonina, como habíamos dicho en la clase anterior, como macroregulador, ¿no es cierto?, tiene una función fundamental, que es el mantener el tono del funcionamiento cerebral. Por lo tanto, la serotonina es un neurotransmisor que debe ser producido permanentemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puede tener una limitante para su producción. Va a depender más de cuánto sustrato tenga para su producción, la necesidad de ser liberado. En cambio, la noradrenalina no puede tener esa característica, porque estamos claros que la noradrenalina va a tener picos de producción fundamentalmente en las situaciones de emergencia, en las situaciones nuevas, en las situaciones en las que, como les he dicho, hay que cotejar la jerarquización de los estímulos versus la respuesta que nosotros vamos a tener en relación a este proceso. Entonces, es necesario que tanto la noradrenalina como la dopamina, y ahora vamos a ver, tengan esta limitante en su producción. No podemos estar en tono noradrenérgico permanentemente. Eso es literalmente imposible. La carga metabólica sería impresionante y probablemente una situación de estas, que es totalmente teórica, nos puede llevar a la muerte. Entonces, primer factor para poder producir noradrenalina, al igual que la serotonina, es la generación de un potencial de acción que se va a iniciar en el inicio del axón, pero que se va a integrar en el cuerpo de la neurona. Esta posibilidad de generar el potencial de acción va a ser el primer estímulo para que la tirosina hidroxilasa comience a producir dopamina y noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es un factor fundamental la generación de un potencial de acción para comenzar la síntesis del neurotransmisor. Tenemos claro entonces que el potencial de acción va a generar un cambio alostérico en la tirosina hidroxilasa que haría más afín a su cofactor, este cofactor que le señalaba terina, y menos afín a sus inhibidores como la noradrenalina y la dopamina. Porque recuerden ustedes que como hay que tener bien regulada la presencia de la noradrenalina, la presencia de la dopamina, el propio sustrato también es un limitante, ¿no es cierto?, que inhibe la tirosina hidroxilasa. Pero ¿cuál es la ventaja del potencial de acción? El potencial de acción, recuerden ustedes, que se genera una neurona es en respuesta a la información que recibe. Y si esa información es relevante, la generación del potencial de acción hará que la tirosina hidroxilasa sea entonces más sensible a unirse con la terina para producir catecolaminas que su sensibilidad a la dopamina y a la noradrenalina producida. ¿Se dan cuenta? La terina permite que se pierda la sensibilidad del feedback negativo, de tal forma que se priorice la producción de ese neurotransmisor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos claro que un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso necesariamente generará una mayor producción de noradrenalina. Y eso me permitirá, como les digo, dirigir una acción determinada para solucionar
problemas ambientales que se cotejen con la respuesta visceral. Por eso la importancia de este concepto. La tirosina hidroxilasa, entonces, es regulada mediante el feedback negativo, como les decía, de las catecolaminas producidas, tanto noradrenalina como dopamina, pero como verá, la generación del potencial de acción es más poderoso en la producción que la posibilidad de las catecolaminas de poder inhibir su producción. Los receptores que están involucrados en este feedback negativo, ¿no es cierto?, también transitan por la estimulación de receptores alfa 2 que pueden estar localizados tanto en las neuronas noradrenérgicas, que tomarán el nombre, por supuesto, de autorreceptores, como en las neuronas dopaminérgicas, donde se llamarán heterorreceptores, como hemos aprendido en nuestras reuniones anteriores. Entonces, hay que tener mucha atención con respecto a eso. Les digo esto porque cuando nosotros usamos, escúchame bien, si entendemos que el receptor D2 puede estar localizado en una neurona dopaminérgica o noradrenérgica, en su membrana presináptica, cuando nosotros bloqueamos el receptor D2, no solamente estamos bloqueando la función noradrenérgica, sino también estamos bloqueando la función dopaminérgica, perdón, estamos bloqueando también la función noradrenérgica. Entonces no es casual, esto les puede explicar a ustedes claramente, cómo los antipsicóticos, por supuesto, pueden producir disminución de la alerta, disminución de la reactividad ante situaciones importantes, y el paciente les puede decir con toda autoridad, ¿sabe qué, doctor? Nada me interesa, como un proceso secundario al uso del fármaco, más que a un síntoma negativo en esquizofrenia. Por eso tenemos que tener claro conocimiento de cómo funcionan nuestros fármacos para poder definir síntomas, ¿no es cierto? Y entonces estamos en esta situación. Tenemos entonces, se genera el potencial de acción, como les digo, estimula a la tirosina hidroxilasa para pasar la tirosina a dopa, ¿no es cierto? Dopamina, norepinefrina, la norepinefrina será transportada dentro de la vesícula sináptica para su liberación, por supuesto, ¿no es cierto? Tendremos entonces una bomba de recaptación de noradrenalina, ¿no? Y, como le digo, su acción sobre receptores, autorreceptores alfa 2 que inhibirán la liberación de la noradrenalina, como les había dicho. Entonces, tenemos claro que la norepinefrina o noradrenalina se almacenará en vesículas que contienen la enzima dopamina beta hidroxilasa, ¿no es cierto? Vean ustedes, que contienen la enzima para poder pasar los procesos inmediatamente a norepinefrina. Las vesículas tienen una gran concentración de catecolaminas y ATP en una proporción de 4:1. Y en la glándula adrenal de 6, entre 6 y 8:1 en el nervio esplénico. Por lo tanto, ven ustedes, la producción es importante, pero el almacenamiento también. Debemos tener vesículas que estén llenas de noradrenalina, ¿no es cierto?, para poder responder rápidamente y liberarla rápidamente en las situaciones, como les decía, que ameriten poder delimitar qué estímulo es importante y cuál no lo es. La recaptación, entonces, es un transporte saturable. Esta recaptación es saturable, ¿no? Y es dependiente de la temperatura del sodio y requiere, por supuesto, energía, como ustedes saben. Y la estimulación de autorreceptores, alfa 2 y D2, como les decía, disminuirá la producción, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es el metabolismo? Esto es bien importante, vean ustedes. Del 40 al 60% de la noradrenalina es metabolizado por la monoaminoxidasa y por la catecol-otometiltransferasa. Por eso que los inhibidores de la MAO son sumamente potentes en su efecto antidepresivo, justamente porque del 40 al 60% de metabolismo de la noradrenalina depende fundamentalmente de enzimas, como ven ustedes acá, ¿no? La MAO va a convertir la norepinefrina en dihidroxifenilglicol, ¿no?, para posteriormente generar metoxihidroxifenilglicol. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aproximadamente el 30% de este metoxihidroxifenilglicol da una indicación de la hormona de norepinefrina en el cerebro. Es decir, si nosotros medimos este metabolito, como les he dicho, podemos tener una idea aproximada
de cuánta noradrenalina hay en el cerebro, puesto que, como hemos indicado, el locus coeruleus produce aproximadamente el 70% de la noradrenalina total. Muy bien. Entonces, como hemos revisado en todos nuestros neurotransmisores, ¿no es cierto? La noradrenalina también tiene un grupo de receptores que está dividido fundamentalmente por su mecanismo de acción, sobre el cual va a ser el sistema de segundos mensajeros que va a actuar, por supuesto. ¿No es cierto? Tenemos entonces los receptores alfa 1, ¿no? Los cuales van a actuar fundamentalmente sobre el sistema del fosfatidilinositol. Y recuerden ustedes, como habíamos conversado en la segunda clase, cuando uno usa el sistema del fosfatidilinositol como segundo mensajero, siempre el estímulo va a ser excitatorio. Por lo tanto, pueden ustedes asumir desde ya que la acción sobre los receptores alfa 1 siempre va a generar excitación sobre la neurona o el órgano que se encuentre este receptor. Aumentará entonces el fosfatidilinositol trifosfato y el diacilglicerol. ¿Estamos de acuerdo? El receptor alfa 2 actúa fundamentalmente sobre el sistema del adeninilciclasa. Y recordando, habíamos dicho que cuando se usa el sistema del adeninilciclasa, podemos tener una de dos respuestas, ¿no es cierto? Que el sistema sea excitado o que el sistema sea inhibido a través de la proteína G que actúe sobre el sistema. Si usamos una proteína G inhibidora, que es el caso del receptor alfa 2, entonces inhibiremos el AMP cíclico y aumentaremos, vean ustedes, el flujo de potasio. Recordemos que el flujo de potasio produce hiperpolarización de la membrana neuronal y que, lógicamente, inhibir el sistema del AMP cíclico también va a producir una inhibición de la excitabilidad. Por lo tanto, el receptor alfa 2 es inhibitorio por excelencia y usualmente se encuentra en la membrana presináptica de la función de la sinapsis noradrenérgica. Y por último, tenemos los receptores beta, que van a utilizar el sistema de la adeninilciclasa, pero esta vez a través de una proteína G estimulante. Por lo tanto, aumentarán el AMP cíclico y aumentarán también el flujo de calcio, pero desde el extracelular hacia el intracelular, generando entonces una mayor excitabilidad. Podemos entender entonces que cuando hablamos de noradrenalina, los receptores alfa 1 tendrán fundamentalmente una localización posináptica, es decir, se encargarán de cumplir la función noradrenérgica, y una localización presináptica, que se encargará más bien, en este caso el receptor alfa 2, para regular la producción del neurotransmisor. ¿No es cierto? Estos son los circuitos neuronales de la función noradrenérgica, como les había dicho, el locus coeruleus es sumamente importante y ocupa el 70% de la proporción del neurotransmisor, ¿no es cierto? El locus coeruleus tiene una proyección fundamentalmente dorsal y se dedique al mesencéfalo, ¿no es cierto? Fundamentalmente a los núcleos talámicos. Miren la importancia de la noradrenalina. Trabaja sobre el tálamo para poder discriminar los estímulos que éste recibe, y el prosencéfalo medial. ¿Cuál es la función del locus coeruleus en esta proyección dorsal? Fundamentalmente la vigilia. Estar en vigilia y en atención. La noradrenalina es responsable de la vigilia y de la atención selectiva, es decir, poder determinar de los estímulos que está recibiendo cuál es más prevalente que el otro, cuál es más importante que el otro. Eso es lo que se conoce como atención selectiva, en análisis de estímulos amenazadores, y nos prepara para situaciones de emergencia y está justamente relacionado con los trastornos de ansiedad. ¿No es cierto? Luego tenemos la proyección ventral fundamentalmente del locus coeruleus, ¿no es cierto? De la proyección del locus coeruleus que irá sobre los núcleos hipotalámicos y la estría terminal. La función entonces será coordinar las respuestas neuroendocrinas. Porque recuerden ustedes, si tenemos un neurotransmisor que discrimina qué es importante versus qué no lo es, qué es peligroso versus qué cosa no lo es, tendrá entonces una función neuroendocrina para tener una respuesta ante la emergencia que se podría suscitar. Y por último, tenemos el núcleo talámico solitario, que es este núcleo que va a permitir fundamentalmente, y es además descendente, ¿no es cierto?, que se va a proyectar en la médula espinal para que
para poder coordinar respuestas autonómicas, fundamentalmente. Y esa proyección, ¿no es cierto?, irá fundamentalmente sobre la zona medular, ¿no?, torácica, y va a permitir entonces la estimulación de la respuesta simpática del sistema neurovegetativo, que como ustedes saben, fundamentalmente va a estimular el aparato cardiovascular, ¿no es cierto?, para ponernos en condición de poder responder a las situaciones. Entonces, en general, se encuentra la noradrenalina en gran concentración en el hipotálamo y en otras áreas relacionadas con el control del sistema vegetativo, y hay más noradrenalina en la sustancia gris que en la blanca. Muy bien. Y acá entonces tienen ustedes un resumen de lo que les decía con respecto a la neurotransmisión. Y ustedes notarán justamente que los receptores alfa 1 y beta tienen fundamentalmente una localización posináptica. Y recordemos entonces que estos van a usar, ¿no es cierto?, el sistema de la N-ciclasa y fosfatidil-inositol fundamentalmente, y el receptor alfa 2 inhibe el sistema de la N-ciclasa, y vean que una localización presináptica y también una localización sobre el soma neuronal, justamente cuando se produce la catecolamina, tener una conducta de feedback, ¿no es cierto?, para estimular el receptor alfa 2 y el receptor D2 de dopamina para inhibir la producción de las catecolaminas a través de la inhibición de la tirosina hidroxilasa. Pero vuelvo a repetir, el potencial de acción generado por la estimulación del sistema nervioso predomina sobre la inhibición de estos auto y heteroreceptores. Muy bien. Entonces, eso está claro. Tienen ustedes acá la localización de los receptores y su función, ¿no es cierto? El locus ceruleus va a contener fundamentalmente beta receptores, ¿no es cierto?, que actuarán sobre la corteza cerebral, el hipocampo. Les decía que es importante para el sistema nervioso poder memorizar aquellas cosas que resultan siendo situaciones de emergencia, el tálamo para poder discriminar la información, colículo superior e inferior, y cerebelo, por supuesto. Los receptores alfa 1 estarán en la corteza cerebral, también en el tálamo. La amígdala, vean ustedes, es fundamental la unión del locus ceruleus con la amígdala para poder cotejar situaciones de emergencia, y sobre el hipotálamo, ráfaga dorsal, tallo cerebral y espinal, ¿no es cierto?, pero en relación al núcleo tegmental lateral, que tendrá la función fundamental, como habíamos dicho, de estimular el sistema neurovegetativo simpático fundamentalmente. Entonces, el locus ceruleus sobre las zonas descritas, ¿no es cierto?, en procesos fundamentalmente excitatorios, ¿no?, y en el núcleo tegmental lateral para su proyección hacia el sistema neurovegetativo. ¿Estamos de acuerdo? Y en este núcleo tegmental, vean ustedes, habrá una predominancia de receptores alfa 2. ¿Para qué? Justamente para poder regular la propia respuesta de la noradrenalina en la estimulación de los sistemas de emergencia y del sistema neurovegetativo. ¿No es cierto? Porque, como les he dicho, uno no puede estar permanentemente en una activación noradrenérgica. Y también el locus ceruleus tendrá una rama a través de receptores alfa 2 para inhibir la respuesta de emergencia una vez que el problema ha sido solucionado. Como verán, tiene sentido este proceso. Ahora, como hemos visto en nuestra reunión anterior con serotonina, ¿no es cierto?, la noradrenalina también tiene la función de regular otros neurotransmisores, como es el caso de la serotonina. Saben ustedes entonces que las neuronas serotoninérgicas, ¿no es cierto?, tienen receptores alfa 1 excitatorios justamente para estimular la producción de serotonina, pero también tienen receptores alfa 2 presinápticos para poder regular la producción serotoninérgica. Entonces, las interacciones presinápticas ocurrirán en la terminal axonal de la serotonina, implica la acción de la noradrenalina sobre receptores alfa 2, situados en la terminal axonal serotoninérgica, inhibiendo la liberación de serotonina, y en las interacciones posinápticas ocurrirá en el cuerpo celular, en ustedes alfa 1, ¿no?, cuando estos receptores más bien estimulen la producción de serotonina a través
de noradrenalina venida de otra terminal axonal. Y así entonces la noradrenalina tendrá también la función de regular la serotonina. Pero vean ustedes, esta interacción no solamente se da sobre las propias neuronas, sino también se da intracelularmente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que tanto el receptor 5-HT2, ¿se acuerdan que es un receptor fundamentalmente excitatorio del sistema de fosfatidilinositol? Cuando se le estimula, se va a encontrar en un punto común con la acción excitatoria del receptor beta e inhibitoria del receptor alfa 2, porque ambos, ¿no es cierto?, que actúan sobre el sistema de la adenilciclasa, estarán en relación con la presencia de la proteína quinasa que los va a inhibir. Entonces, si el receptor 5-HT2 tiene la posibilidad de poder estimular la proteína quinasa C, esta puede traslocarse a la membrana, ¿no es cierto?, y regular la función noradrenérgica. Entonces, la interacción serotonina-noradrenalina no se da solamente a nivel de membrana, sino también se da a niveles intracelulares. Muy bien. Las funciones de la noradrenalina, la vigilia, la atención selectiva, el análisis de estímulos amenazadores, prepara al organismo para situaciones de emergencia, regula la ansiedad, regula las respuestas endocrinas y regula, por supuesto, las respuestas autonómicas, el sistema neurovegetativo, fundamentalmente a través de la estimulación del sistema simpático y la inhibición del sistema parasimpático. Recuerden ustedes, y les recuerdo desde ahora, es muy importante recordar que el sistema neurovegetativo es un sistema absolutamente complementario. El sistema simpático y parasimpático no son sistemas que se contraponen, son sistemas que se complementan. Es decir, si yo necesito que predomine, por ejemplo, un aumento en mi frecuencia cardíaca por alguna situación determinada, una exigencia corporal para lograr ese aumento de la frecuencia cardíaca, lo primero que va a pasar es que el sistema simpático va a disminuir su acción. Si disminuyendo su acción el sistema parasimpático logramos que la frecuencia cardíaca aumente lo suficiente, no habrá necesidad que el sistema simpático imprima una acción. Pero si no es suficiente, entonces recién el sistema simpático aumentará la frecuencia cardíaca directamente. ¿Se dan cuenta? Igual es al revés. Si yo quiero disminuir la frecuencia cardíaca, lo primero que va a pasar es que el sistema simpático va a disminuir su acción. Y si al disminuir su acción no es suficiente, entonces el sistema parasimpático generará una inhibición de la frecuencia cardíaca si es que fuera necesario. Entonces son sistemas absolutamente complementarios, no son contrarios. ¿En qué trastornos mentales está involucrada la noradrenalina? En primerísimo lugar, en los trastornos del afecto, en los trastornos de ansiedad, en la demencia de Alzheimer, en la esquizofrenia, en los trastornos alimentarios, en el alcoholismo, en los trastornos del sueño, en el estrés postraumático, en los trastornos obsesivo-compulsivos. Muy bien. Entonces, claramente tenemos ubicada a la noradrenalina como una catecolamina que va a generar fundamentalmente alerta y vigilancia, discriminación de los estímulos y nos prepara para resolver las situaciones a través de prepararnos para la acción, mejorando o predominando el sistema simpático para poder prepararnos cardiovascularmente una respuesta. Muy bien. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que se encarga fundamentalmente de regular el flujo cognitivo de la emoción para generar reforzamientos conductuales. La dopamina es el neurotransmisor que nos va a llevar a repetir conductas a través de una sensación de recompensa o de placer, ¿no es cierto?, para repetir conductas, primero, que sean importantes para la supervivencia de la especie, y segundo, que sean importantes para la supervivencia individual. Entonces ustedes notarán que todas aquellas conductas que nos permitan la supervivencia están amalgamadas de placer para repetirlas constantemente, ¿no es cierto? La cópula, la alimentación, el cobijo, la empatía, todos estos procesos
están reforzados justamente por la dopamina para que estas conductas sean importantes y se repitan, ya que estas generarán preservación de la especie y del individuo. Esa es la función fundamental de la dopamina. Por eso que no es casual que la dopamina sea el único neurotransmisor que puede cotejar 3 procesos unificadamente, ¿no es cierto? El pensamiento, la programación de la conducta a través del pensamiento, la emocionalidad y el afecto, ¿no es cierto? La generación de placer a través de la estructuración de la conducta, ¿no es cierto? Y además la posibilidad de poder regular el movimiento en consonancia con estas conductas que nos generen emocionalidad y placer. Solo la dopamina puede hacer eso. Por eso que su distribución es muy localizada, pero muy integrada para poder hacer que estas funciones tengan un fin común, ¿cierto? Hemos conversado entonces de la posibilidad de la síntesis de la dopamina a través de la tirosina. La tirosina hidroxilasa será nuevamente la limitante con todas las características que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, para llevarnos a la producción de el aminoácido descarboxilasa y producir dopamina. ¿Estamos de acuerdo? En un paso posterior se generará entonces la norepinefrina y la epinefrina. Muy bien. Y entonces estamos acá. Las mismas características noradrenérgicas. Comprenderán ustedes que la dopamina también es un neurotransmisor en el que la producción fásica debe ser fundamental, ¿no es cierto? Uno no puede tener producción fásica de dopamina permanentemente. ¿Por qué? Porque si eso pasara, el estímulo a través de la recompensa comenzaría a ser casi imposible de poder responder a su exigencia, puesto que en la medida en que el flujo de la recompensa sea permanente, hay una desensibilización de esa recompensa. Entonces cada vez necesitaremos un estímulo mayor para lograr una sensación de recompensa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dopamina también es un neurotransmisor que debe tener una limitante en su producción. Pero a diferencia de la noradrenalina, la dopamina sí tiene un flujo de producción tónica, como la serotonina, menos que la serotonina, pero tiene un rango de producción tónica que permite una sensación placentera que se extiende durante el día dentro de las actividades que normalmente un ser humano realiza, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre comillas, placer por el trabajo, ¿no es cierto? Placer por compatibilizar y empatizar con los demás, placer de despertar, placer para entrar en sueño. Entonces hay una producción tónica de la dopamina que no es tan intensa como la de la serotonina, pero que permite un placer, ¿no es cierto?, leve en las actividades cotidianas y que refuerza esas actividades. Entonces, igual que la noradrenalina, va a depender de la generación de un potencial de acción que va a estimular a la tirosina hidroxilasa, ya hemos visto para que se una a la terina, ¿no es cierto? Y pueda ser mucho más sensible esta enzima que a la inhibición, hemos visto ya, y en el caso de la dopamina específicamente, del receptor D2, una vez que se produce la dopamina, ¿no es cierto? Y entonces, producida la dopamina, acá está justamente el receptor D2 que trataría de inhibir este proceso, ¿no es cierto? Se generará la dopamina y la dopamina nuevamente entrará, ¿no es cierto?, a estas vesículas para su almacenamiento a través de un transportador de amina vesicular, que es un transportador que es sensible a la dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Es un transportador de amina vesicular que tiene, y lo hemos visto antes, cada una de estas estructuras, que son justamente las vesículas que contienen el neurotransmisor, ¿no es cierto? Entonces se libera el neurotransmisor, habrá un transportador también para dopamina, por supuesto, y los reguladores, los que habíamos hablado, que son fundamentalmente D2, cuando hablamos de localización presináptica. Muy bien. Y acá tienen ustedes, y esto estoy
seguro que conocen a la saciedad, creo que es lo primero que nos enseñan en la residencia, cuando vamos a hablar de neurobiología, el uso de los fármacos. Nosotros claramente la función dopaminérgica tiene 4 redes o vías establecidas claramente, ¿no es cierto? Una es aquella que nace de la sustancia gris, por supuesto, tiene una proyección nigroestriatal, ¿no es cierto? Nigroestriatal, va al estriado caudado y el putamen, fundamentalmente para la programación motora, la activación motora de la corteza prefrontal, y miren ustedes, y acá comiencen ustedes a ver la relación, la dopamina a través de su proyección nigroestriatal, ¿ya? Que es esta de acá, va a generar una inhibición de la actividad colinérgica. Miren ustedes, una inhibición de la actividad colinérgica. Ahora vamos a ver la importancia de la acetilcolina para los procesos de alerta y vigilancia. Y va a estar comprometido, ustedes lo conocen bien, en la enfermedad de Parkinson. ¿No es cierto? El área tegmental ventral, ¿no es cierto? Que está acá, que es fundamentalmente mesolímbica, ¿no es cierto? Que va a llegar hasta el proceso cefalomedial para el control del afecto y está comprometido en el proceso de la esquizofrenia. Vean ustedes entonces, tenemos fundamentalmente esta proyección, que es la que más conocemos, ¿no es cierto?, que va del cerebro medio hacia el sistema límbico, ¿no es cierto?, y que está en relación justamente, entre comillas, porque todavía estas hipótesis están en revisión, estarán en relación fundamentalmente, en el caso de la esquizofrenia, en relación a la producción de síntomas positivos en la esquizofrenia por aparentemente una hiperfunción de la función dopaminérgica, ¿no es cierto? Entonces, área tegmental ventral a 10, mesolímbica, prosencefalomedial, control del afecto. Pero luego tenemos otra proyección, que va desde también la región mesolímbica, perdón, de la región mesencefálica a la corteza cerebral. Se asume que esta es una sola vía, es decir, que la región mesolímbica y mesocortical es una sola, pero en la proyección la podemos separar, porque hay una rama clara hacia el sistema límbico y otra hacia la corteza frontal, y se asume que una hipofunción de la vía mesocortical estaría en relación con los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿no es cierto? La famosa hipótesis hipohiperdopaminérgica de la esquizofrenia, ¿no? Y entonces, esta tendencia de proyección fundamentalmente hacia la corteza prefrontal piriforme, entorrinal y cingulada, y tiene la función fundamental, vean ustedes, de inhibir la conducta de las células piramidales, de descontaminar la información de los procesos de vigilancia y está relacionado con la esquizofrenia. A diferencia de lo que muchos erróneamente piensan, la función dopaminérgica, la corteza prefrontal, tiene fundamentalmente el objetivo de la inhibición conductual ante la proyección de conductas excitatorias, ¿no es cierto? Esta es la vía que nos va a decir, no hagas esto, hoy no es importante, contrólate, ten cuidado, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y es justamente la hipofunción de esta zona la que va a generar en el paciente esquizofrénico, ¿no es cierto?, que las conductas se liberen de manera inapropiada. Y luego tenemos el núcleo arcuato, ¿no?, la región tubero-infundibular, que ven ustedes acá, que se encargará fundamentalmente a través de la eminencia media del hipotálamo de la regulación de la prolactina y estará entonces en relación a la galactorrea que producen los antipsicóticos a bloquear la vía nigroestriatal. Muy bien. Y entonces ven que la proyección dopaminérgica es más bien limitada y clara. Tenemos entonces la regulación del sistema nigroestriatal en la regulación del movimiento, uno, la región mesolímbica para la regulación del afecto, la región mesocortical justamente para los procesos de pensamiento e inhibición de la conducta y la vía tubero-infundibular que tendrá una regulación hormonal. Muy bien. Recordemos también que la longitud de las neuronas dopaminérgicas dependerán
fundamentalmente su localización. Tendremos entonces células dopaminérgicas muy pequeñas, ultra cortas, que estarán fundamentalmente en los núcleos interplexiformes retinales y en los núcleos periglomerulares bulboolfatorios. Tendremos dopamina o neuronas dopaminérgicas cortas, estarán fundamentalmente en la región tuberoinfundibular, en el inserto hipotalámico y en la región periacueductal. Y tenemos, lógicamente, las de proyección larga, que son fundamentalmente las mesolímbicas, las mesocorticales y las nigroestriatales. Muy bien, entonces estamos ante este panorama, ¿no es cierto? Acá tenemos en resumen, les había dicho, para poder compensar la síntesis del neurotransmisor, necesitamos, al igual que la noradrenalina, la generación de un potencial de acción que va a ser un poderoso estímulo de la tirosina hidroxilasa para iniciar la producción de la dopamina, ¿no es cierto? Una vez que ésta se produce, es almacenada a través de un transportador en las vesículas sinápticas para posteriormente, a través de el potencial de acción que llega hasta la terminal axonal y el intercambio del calcio, la liberación de la dopamina, ¿no es cierto? Y entonces podemos encontrar en la membrana postsináptica dos tipos de receptores dopaminérgicos. El grupo de receptores tipo D2 y el grupo de receptores de tipo D1. Y ya de antemano ustedes pueden observar que cuando la dopamina estimula el receptor D2, lo que genera es una inhibición del sistema del adenilato ciclasa. En cambio, cuando funcionan sobre el receptor D1, a través de una proteína G estimulante, más bien genera una estimulación del sistema de adenilato ciclasa para la producción de AMP cíclico. Entonces vean ustedes, los dos grupos están diferenciados fundamentalmente por su acción sobre el mismo sistema, aunque la acción es contraria. Y tienen ustedes que observar que los receptores D2 que están localizados en la membrana postsináptica son más afines por la dopamina que los receptores, menos afines por la dopamina que el receptor D2 que tiene localización presináptica. ¿Qué significa esto? Que es importantísima la función del receptor D2 presináptico, pero más importante aún, la regulación de la producción dopaminérgica o liberación dopaminérgica a través del receptor D2 en la posición presináptica. Muy bien. Y entonces tenemos acá a los dos grupos de receptores, la familia D2, la familia D1. La familia D2 es fundamentalmente inhibitoria, inhibe el sistema de la adenilato ciclasa, por lo tanto, disminuye la producción del segundo mensajero del AMP cíclico, ¿no es cierto? Todas tendrán localización presináptica y postsináptica, tanto D2 como D3, a diferencia de D4, que será fundamentalmente postsináptica. Su distribución, ¿no es cierto?, será fundamentalmente en el sistema nigroestriatal, ¿no es cierto?, en las proyecciones cortas del bulbo olfatorio, en el núcleo accumbens, la sustancia negra, y el D4 estará en corteza frontal, médula y amígdala. Vean ustedes, el receptor D2 tiene una localización fundamentalmente nigroestriatal y, por supuesto, también en corteza frontal. Pero el receptor de la familia D1, el D1 y el D5, que más bien estimulan el sistema del AMP cíclico, se encuentran fundamentalmente en la corteza frontal, el sistema nigroestriatal, y en el hipotálamo y en la corteza frontal también. ¿Estamos de acuerdo? Hay dopamina periférica en el corazón y el riñón, pero su localización, como ven, es fundamentalmente en el sistema nervioso central. Y esto era lo que les decía, ¿no? Se ha comprobado entonces que la dopamina tiene una transmisión tónica y una transmisión fásica. Que la transmisión tónica no es tan intensa como en la función serotoninérgica, pero sí es importante ese tono basal. No solamente para generar, como les decía, este placer para hacer las cosas cotidianas de la vida, sino también porque la función tónica regula la conducta fásica. Va a depender de la conducta tónica de la dopamina cuánto va a funcionar adecuadamente la producción fásica de la dopamina. Por eso es tan importante tener este concepto. Si yo, por algún motivo,
daño la producción tónica de la dopamina, inmediatamente va a haber una disregulación de la respuesta fásica de la dopamina. En esquizofrenia, lo que se postula es que primariamente hay una alteración de la producción tónica de la dopamina, y esto hace que la respuesta fásica de la dopamina se disregule y no tenga consonancia con lo que el individuo capta a través de los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Capta en el medio externo la interpretación y percepción de lo que está sucediendo. No es la alteración directa de la producción fásica de la dopamina, sino más bien de la tónica que disregula posteriormente la función fásica, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado. Recuerden ustedes, hay toda una corriente que nos empuja a pensar que deberíamos actuar farmacológicamente cuando encontramos síntomas blandos en esquizofrenia, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos padres con esquizofrenia y el hijo que comienza a tener síntomas blandos, como por ejemplo problemas de coordinación motora del sistema motor fino, ya deberíamos estar interviniendo tempranamente con un antipsicótico para evitar la probabilidad de casi esquizofrenia. Pero eso sería un tremendo error desde el punto de vista ontogenético, porque lo que estamos haciendo es, sin tener la seguridad de que se vaya a dar la enfermedad, estamos manoseando la producción tónica de la dopamina, y eso sí puede posteriormente asegurarnos la posibilidad de que ese niño que podría no haber presentado esquizofrenia en la adolescencia, la vaya a producir de verdad, en realidad. Entonces, mucho cuidado con el uso de los psicofármacos tempranamente, ¿no? Y esto es bien importante, vean ustedes. La dopamina no solamente nos sirve para reforzar las conductas placenteras, también nos sirve para evitar las displacenteras. Es decir, la dopamina no solamente produce placer, sino evita el displacer. Y eso lo hace a través de un sistema de errores de predicción motivacional. Miren ustedes, si nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a un estímulo determinado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nosotros pensamos que eso que vamos a vivir, ¿no es cierto?, va a ser muy estimulante y termina no siéndolo, estamos frente a un error de predicción positiva. Es decir, que lo que nosotros esperábamos sentir no se va a corresponder a lo que terminamos sintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es un error de predicción positiva. Entonces, si eso sucede, probablemente no repitamos la conducta. Pero ¿qué pasaría si nosotros más bien tenemos una respuesta mayor a la esperada? Es decir, yo pienso que enfrentando una conducta o haciendo una actividad, voy a recibir de premio en placer así, pero en realidad recibo así. Eso es lo que se conoce como error de predicción positivo. Si eso sucediera, ¿saben lo que va a hacer la dopamina? Va a reforzar las acciones previas para tener nuevamente esa conducta, y va a reforzar también acciones para el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, si yo realizo una conducta y yo espero recibir de placer así, pero recibo así, ese es un error de predicción positiva, y eso va a reforzar de manera mucho más intensa la conducta. La próxima vez que yo realice esa conducta, voy a reforzar las acciones previas y las acciones futuras. Pero, ¿qué pasaría si yo, ¿no es cierto?, calculo que una conducta me va a generar así de placer y en realidad me genera así de placer? Ese va a ser un error de predicción negativo. Y entonces, ¿qué va a hacer la dopamina? Me va a decir, oye, eso no es lo que tú pensabas. Entonces, ¿la dopamina qué va a hacer? Que inhiba las acciones previas. Es decir, que ya no planifique esa conducta, porque no me va a dar el placer que yo esperaba.
Y entonces va a suprimir también las acciones futuras. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá ¿qué estamos aprendiendo? Estamos reforzando la conducta que nos genera placer. ¿Y acá qué estamos haciendo? Estamos reforzando la inacción ante una conducta que sabemos no nos va a producir el placer correspondiente. Y entonces la dopamina genera placer, reforzamiento de la conducta a través del placer, pero también genera displacer ante aquellas conductas que no generaron el placer correspondiente. ¿Qué les parece? Pero lo más interesante es lo siguiente, miren ustedes. ¿Dónde se presenta cada una de estas? Cuando uno revisa la red de motivación, ¿se acuerdan que les dije? En nuestras reuniones anteriores vimos que la función dopaminérgica tenía una vía directa y una vía indirecta. ¿Recuerdan? Y habíamos dicho que la vía directa partía fundamentalmente de la corteza prefrontal medial, la que regula el afecto, la que regula la motivación. Y entonces, esa red de motivación, ¿ya? Es la que se encarga de reforzar justamente los errores predictivos positivos, los errores de predicción positivos, miren ustedes. Entonces, cuando recibimos un premio mayor del esperado, se estimula la vía directa. Y entonces la corteza prefrontal medial aprende ¿a qué? A buscar la situación, a constantemente evaluar los resultados y le va a dar un mayor aprendizaje de valor. Te va a repetir esa conducta. Y eso se hace gracias al receptor D1. ¿Se acuerdan? El receptor D1 posináptico es excitatorio. Pero cuando más bien la conducta que he realizado me da un premio menor, ¿qué se estimula ahora? El receptor D2, no el D1, el D2. Y entonces el receptor D2 se encuentra ¿en qué vía? En la vía indirecta, ¿recuerdan? Y la vía indirecta, ¿qué hace? Inhibe la acción. ¿Se acuerdan que la vía indirecta depende de la corteza prefrontal dorsolateral? Y entonces esta corteza me va a orientar, ¿no es cierto?, a que esa conducta es mejor no repetirla, ¿no es cierto? Va a ser un procesamiento cognitivo de motivación, inhibiendo la conducta. ¿Qué les parece? Y entonces la motivación va a depender de el juego entre la vía directa, a través del receptor D1, a través de la corteza prefrontal medial, y de la vía indirecta, a través del receptor D2 y la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Saben cómo se denomina la adecuada implementación de las redes de motivación? Se denomina relevancia. El resultado de ambos circuitos es lo que va a determinar la relevancia. ¿Y la relevancia qué nos indica? Que es importante versus qué cosa no lo es. Entonces, si nosotros generamos que este circuito se disregule, lo que vamos a perder es la relevancia. Y entonces estímulos que no son importantes, podríamos interpretarlos como importantes. Y estímulos que son importantes, le vamos a dar menos relevancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes tuvieran que elegir cuál de estas dos redes son las más importantes para la relevancia, indudablemente la corteza prefrontal dorsolateral. Porque me va a decir, eso no. Para después decir, esto sí. Esa es la razón por la cual probablemente el circuito más comprometido en esquizofrenia dentro de las redes de motivación sea la indirecta a través del receptor D2 y una disfuncionalidad del receptor D2. ¿Y esto qué va a generar? ¿Recuerdan? Fundamentalmente síntomas negativos. Porque todo lo que viva me va a parecer sin importancia, irrelevante. Y saben ustedes claramente que para poder decir que estoy frente con esquizofrenia, deben estar presentes los síntomas negativos. ¿Qué les parece? Pero yo también puedo generar esta pérdida de la relevancia con un fármaco.
Porque si yo bloqueo la función dopaminérgica, ¿no es cierto? Yo bloqueo esta vía, ¿ya? Bloqueo esta vía, lo que voy a hacer es perder la función absoluta de este sistema de relevancia. Y entonces podré generar síntomas negativos secundarios al uso del fármaco, más que producto de la enfermedad. Hay que tener esto muy presente, lo voy a decir por qué. ¿Ya? A veces, cuando tratamos pacientes con esquizofrenia, estamos más pendientes de los síntomas extrapiramidales que de la pérdida de la relevancia a través de un psicofármaco. ¿No es cierto? Y uno dice, no, está tranquilo, está impregnadito, porque se mueve un poquito. Pero señores, lo que se genera a nivel de la corteza prefrontal, dorsolateral y medial, es más que estar impregnadito. Es la imposibilidad de poder determinar qué es relevante versus qué cosa no lo es. Y el apagamiento motivacional puede ser absoluto. Entonces hay que tener también eso en cuenta. A veces decimos, el paciente no quiere tomar la medicación porque no tiene conciencia de enfermedad. Y en realidad habría que ver qué pasaría si nos tomamos 10 miligramos de Aldol un fin de semana. A ver qué vamos a sentir. Muy bien. Entonces, las redes de motivación son la directa, que se le da valor a la motivación, estimula los eventos gratificantes. Entonces, ¿qué genera la búsqueda? Evaluación de resultados, aprendizaje de lo que es bueno, ¿no es cierto? Y la señal de recompensa generará entonces, o estará en relación a errores de predicción positiva. En cambio, la relevancia de la motivación dependerá de la vía indirecta, ¿no es cierto? Eventos no relevantes, eventos adversivos, que nos permitirá una orientación, ¿no?, hacia lo que es mejor, un procesamiento cognitivo de racionalidad para decir, no, esto ya no, ¿no es cierto? Y una motivación, pero de evitar ese proceso, ¿ya? Y la señal de recompensa será errores de predicción negativo y estará en la corteza prefrontal dorsolateral, dependerá del receptor T2. Muy bien. Por último, miren ustedes, qué importante es la dopamina en relación a la función glutamatérgica. Hemos repasado en nuestras reuniones anteriores cómo el sistema neuroestriatal depende fundamentalmente del juego entre la dopamina, el GABA y el glutamato para poder generar justamente el comportamiento de estos dos circuitos que acabamos de señalar. Y la dopamina tiene un control importante, ¿no es cierto?, sobre el glutamato y viceversa. La excitabilidad dopaminérgica está en relación con la influencia glutamatérgica sobre las neuronas dopaminérgicas y también la propia neurona dopaminérgica en la regulación a través de receptores D1 sobre neuronas glutamatérgicas. Entonces, miren ustedes qué importante es la interacción entre la dopamina y aquellas células, que son las células piramidales, que son las más importantes, ¿no es cierto?, para generar aprendizaje, memoria, el razonamiento conductual, programación y procesos cognitivos como el de la función ejecutiva y resolución de problemas. Muy bien. Funciones de la dopamina, modula las funciones cognitivas mediadas por la corteza prefrontal, mantiene las funciones de la corteza cingulada. Recuerden ustedes la corteza cingulada anterior, que está en relación intrínseca y fundamental con la corteza prefrontal medial, la corteza prefrontal, la corteza cingulada media y posterior, que está en relación a los sistemas de default, a estar atentos y conectados, el procesamiento de la información temporal, el aquí y el ahora, el aprendizaje del contexto, el aprendizaje de recompensa, como hemos visto, la planificación motora, los aspectos ejecutivos de la atención, cambio en la dirección de la atención, memoria de trabajo, actividad motora e inhibición de secreción de la prolactina en la hipófisis anterior. ¿En qué enfermedades fundamentalmente van a encontrar ustedes alteración de la dopamina? Por supuesto, en aquellas enfermedades en las que se involucre el control del pensamiento, el control del movimiento y la motivación. El trastorno por déficit de atención, por ejemplo, tiene un involucramiento importante de la función dopaminérgica, como lo tiene también la esquizofrenia, por supuesto, y otros trastornos neurodegenerativos. Muy bien.
Y por último, la acetilcolina, que habíamos visto ya en el desarrollo, que era sumamente importante. La acetilcolina es la reina de la alerta, la vigilancia y la memorización. La acetilcolina va a ser fundamental para la regulación, miren ustedes, de la conducta a través de la regulación del movimiento voluntario, pero también va a ser fundamental para la regulación del sistema neurovegetativo a través del sistema parasimpático. El neurotransmisor por excelencia del sistema simpático y la regulación del sistema cardiovascular es la noradrenalina. Y el neurotransmisor de regulación parasimpática por excelencia, que incluye el tracto gastrointestinal, es justamente la acetilcolina. Entonces podemos colegir claramente que la noradrenalina y la acetilcolina tienen funciones complementarias. Y tenemos entonces, la acetilcolina es el primer neurotransmisor que se descubrió, se sintetiza a través de la colinacérica y se encuentra en la placa mioneural, ¿se acuerdan? No hay forma de que haya contracción muscular si es que la placa mioneural no estimula al músculo estriado a través de un receptor nicotínico colinérgico. Entonces se encuentra en la placa mioneural. Se encuentra en las neuronas preganglionares del sistema neurovegetativo, ¿no es cierto? Saben ustedes que todas las neuronas, perdón, todas las proyecciones del sistema neurovegetativo que salen de la médula, todas son colinérgicas. Todas. Y el contacto con la neurona posináptica, ¿no es cierto? Va a ser entonces de esta vía. ¿Qué les parece? Miren la importancia de la acetilcolina en la regulación de los órganos internos. Las neuronas postganglionares del sistema neurovegetativo parasimpático serán característicos. Y entonces, ¿cuál es la dinámica de este neurotransmisor? Nosotros se producirá a través de la colina, ¿no? Y la enzima colina acetiltransferasa tendrá entonces la función de producir acetilcolina a través de la colina y la acetilcoenzima A, ¿cierto? Que es producto del trabajo mitocondrial para posteriormente ser entonces liberada, recuerden ustedes, también a través de la vesícula sináptica y ese transportador, ¿no es cierto?, que es universal. Una vez que se libera la acetilcolinesterasa, libera la colina que tiene que ser nuevamente recuperada, ¿no es cierto?, para comenzar nuevamente la síntesis de acetilcolina. Y vean ustedes, en la membrana postsináptica se describe los receptores fundamentalmente muscarínicos, ¿no es cierto?, en su localización pre y postsináptica. Miren ustedes, desde ahora tienen que notar que cuando los receptores colinérgicos actúan, no solamente generan segundos mensajeros, ¿no es cierto?, sino también pueden generar la estimulación de otros neurotransmisores. Vean ustedes, estas son las vías de la acetilcolina, ¿no es cierto? Tiene una región septomedial, que ven ustedes acá, ¿no es cierto?, que va del tronco cerebral al hipocampo y está relacionado fundamentalmente con la memoria y el aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? La banda diagonal, donde se encuentra C2-3, ¿no es cierto?, que está, la banda diagonal que está acá, ¿no es cierto?, que tiene como función que se proyecta también al hipocampo y al bulbo olfatorio, donde también tiene función la memoria y el aprendizaje, el estado emocional, la respuesta cortical a los estímulos sensoriales. Luego tenemos la banda de Meiner, ¿no es cierto?, donde se encuentra el grupo 4, ¿ya?, que está acá, que tiene proyección al cerebro basal anterior, corteza cerebral, ganglios basales, que fundamentalmente regula el estado emocional, la respuesta cortical a los estímulos sensoriales, ¿no es cierto?, y regula el movimiento extrapiramidal y es fundamental para la memoria implícita. Esta es la zona más comprometida en la enfermedad de Alzheimer. Y por último, el tronco cerebral, ¿no es cierto?, que se proyecta del mesencéfalo y diencéfalo hacia el tálamo, núcleo interpendicular, folículos superiores, y está en relación también a la regulación extrapiramidal, la memoria nuevamente implícita
y está en relación a la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Y entonces, vean ustedes, hay dos tipos de receptores que complementan la función colinérgica. Los receptores nicotínicos, que como hemos aprendido, se caracterizan por ser receptores fundamentalmente ionotrópicos, son de respuesta rápida, y estos receptores ionotrópicos están dentro o forman parte de los canales de sodio, generando inmediatamente, al ser estimulados, excitabilidad. ¿Dónde se encuentran los receptores nicotínicos? Fundamentalmente se encuentran en la placa mioneural posináptica, ¿no es cierto? Lo habíamos dicho, ¿ya? Los receptores N1, y generan pues contracción muscular. Pero los receptores nicotínicos de tipo 2 se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema neurovegetativo. ¿Estamos de acuerdo? En el sistema nervioso central y neurovegetativo. Todos, como hemos dicho, todos los receptores nicotínicos 1 y 2 se encargan de aumentar la permeabilidad del sodio y del calcio. Son estrictamente excitatorios, ¿ya? Entonces, en el sistema nervioso central, el receptor N2 se encuentra en el hipocampo, en la corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, colículo superior del prosencéfalo, ganglios basales y tallo cerebral. ¿Y qué función tienen? ¿No es cierto? ¿Qué función tienen fundamentalmente? Regular, escuchen bien, la acetilcolina regula fundamentalmente la neurotransmisión excitatoria. La acetilcolina tiene un rol fundamental en la regulación de la función excitatoria de la serotonina, la dopamina, el glutamato. Tiene funciones de inhibición GABA para generar fundamentalmente excitabilidad. Y además regula el sistema neurovegetativo. Todo el sistema neurovegetativo es regulado por los receptores nicotínicos. Y los receptores muscarínicos, que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Ven ustedes acá, fundamentalmente van a dividirse sus procesos. El receptor M1, que ven ustedes acá, y el receptor el M1, ¿no es cierto? Disculpen, el M1 y el M, así es, 5, tienen una función fundamentalmente excitatoria a través del sistema de fosfatidilinoxitol. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el receptor M2, que ven ustedes acá, M2 y M4 son inhibitorios del sistema del AMP cíclico, ¿no es cierto? Entonces tenemos el M1, el M5, que son fundamentalmente inhibitorios, y el M2, 3, que son fundamentalmente excitatorios sobre el sistema. Muy bien. Los receptores, miren ustedes la importancia de lo que les he dicho anteriormente. Miren ustedes. Esta es una neurona colinérgica. ¿Estamos de acuerdo? Con todo el mecanismo que les acabo de enseñar. Demostrar, perdón. Vean ustedes, se produce la acetilcolina y la acetilcolina actúa sobre receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos, ¿saben qué hacen? Estimula a la óxido nítrico sintetasa. ¿Y qué produce? Óxido nítrico. Este gas tiene una acción de retroalimentación sobre la propia neurona colinérgica, porque el óxido nítrico, que no necesita transportador, es un gas, estimula el GMP cíclico. ¿Y qué hace el GMP cíclico? Estimula la entrada de calcio. La entrada de calcio estimula la liberación de acetilcolina y este sistema reverbera. ¿Qué les parece? Este mecanismo es la base de la memoria. Por eso la acetilcolina tiene esta función de localización, fundamentalmente en la regulación del hipocampo y de todas aquellas zonas comprometidas para la memoria, porque puede producir información reverberante. Porque ahora ustedes, la memoria no ocupa espacio justamente porque su funcionamiento es en relación a la producción de proteínas que permitan reverberar
el conocimiento, reverberar y depositar la información. Y eso va a depender fundamentalmente, entre otras neurotransmisores, de la acción que tiene, en este caso la acetilcolina, sobre el sistema glutamatérgico y sobre la óxido nítrico sintetasa para reverberar la información. ¿Qué les parece? Entonces, vuelvo. Si nosotros usamos un anticolinérgico para poder disminuir la molestia que genera un antipsicótico, tenemos que recordar que lo que vamos a hacer es bloquear la posibilidad de que la acetilcolina regule el sistema neurovegetativo, por supuesto, pero también podemos tener deterioro de los problemas, de los procesos de memoria y aprendizaje, sobre todo la memoria implícita. Hay que tener cuidado con eso. Como les decía entonces, el sistema neurovegetativo es regulado por la acetilcolina tanto en el sistema simpático y parasimpático, porque como les he dicho, todas las neuronas que salen de la médula, todas, ¿no es cierto?, van a ser contactadas con receptores nicotínicos. Después, en el caso del sistema simpático, en los ganglios paravertebrales, ¿no es cierto?, se va a contactar con una neurona noradrenérgica para producir noradrenalina y regular el sistema simpático. Pero inicialmente todas son colinérgicas. Por eso la importancia del sistema de activación al despertar. Cuando nosotros entramos al sueño, el sistema colinérgico comienza a apagarse, literalmente. ¿No es cierto? Disminuye la actividad cognitiva, pero también disminuye la actividad neurovegetativa. Es la razón por la cual cuando uno va a dormir, el metabolismo disminuye 30%. Esa es la razón por la cual uno en la noche no debe comer copiosamente. Porque el sistema metabólico a través del sistema neurovegetativo ha disminuido casi en 30%. Y entonces, si se hace eso, la acetilcolina no se va a poder apagar y el sueño se va a superficializar. Y la superficialización del sueño va a hacer que tengamos entonces la facilidad de generar sueño REM y recordar claramente el sueño a través de una pesadilla. Y estamos alterando el sistema colinérgico desde el propio proceso metabólico hacia el sistema de la vigilia y el dormir. Muy bien. Funciones de la acetilcolina, motoras, responsable de la contracción muscular estriada, regulación central de la función motora extrapiramidal, efecto excitador de los ganglios basales, que contrarresta la acción inhibidora de la dopamina, dentro de las funciones neuroendocrinas, aumenta la secreción de vasopresina, disminuye la secreción de prolactina de la hipófisis posterior, y dentro de las funciones parasimpáticas, interviene en la ingestión de alimentos y en la digestión, regula procesos anabólicos y de reposo físico, aumenta el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal, aumenta el tono muscular gastrointestinal, aumenta las secreciones endocrinas gastrointestinales, disminuye la frecuencia cardíaca. Y dentro de la cognición mantiene los procesos de vigilia, interviene en la transmisión de la información visual, tanto del colículo superior como de la corteza occipital, interviene en la percepción del dolor y regula la memoria implícita y el aprendizaje, es decir, la memoria explícita. Y regula, por supuesto, el estado de ánimo. Muy bien, les agradezco muchísimo su atención y espero que esto los haya estimulado para las preguntas correspondientes. Gracias por su atención. Creo que tenía unos problemas con el audio, doctor. Ahora sí. Ahora te escucho yo también. Ahora sí vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Y vamos a empezar con una pregunta que ya nos habían formulado. Y la pregunta es la siguiente. En la interacción de catecolaminas, ¿qué rol tienen los factores genéticos en sus variaciones finales? No entendí, perdón. ¿Me puedes repetir, José Luis? La pregunta es la siguiente, dice. En la interacción de catecolaminas, ¿qué rol tienen los factores genéticos en sus variaciones finales? Esa es la pregunta que nos han hecho. A ver, yo quiero entender, cuando hablamos de las catecolaminas, recordemos que en su metabolización
intervienen tanto la monoaminoxidasa como la catecol autometiltransferasa, ¿no es cierto? Y aquellos genes que se encargan de justamente la programación de la síntesis de estas enzimas, ¿no es cierto?, han mostrado una variedad de polimorfismos que la hacen menos eficaz, ¿ya? En casi todos los trastornos del ánimo, por lo menos, y en la esquizofrenia también, se ha encontrado una alteración del polimorfismo de estas enzimas, haciéndolas menos eficaces, ¿no? Entonces, efectivamente, una alteración de la expresión genética a través de la presentación de polimorfismo de los genes responsables de la síntesis de estas enzimas, por supuesto, podrían generar las alteraciones que acabamos de señalar. Y no solamente eso, también se han encontrado polimorfismos en la síntesis, en la programación de la estructuración de las proteínas que constituyen los receptores de 1, de 2, alfa 1 y alfa 2. También podrían estar relacionados con procesos patológicos, ¿no? Lamentablemente, los polimorfismos no han permitido explicar la génesis de ninguno de estos trastornos, porque aparentemente, ¿cómo se llama?, tienen un proceso de complicación pareciera más universal, ¿no? Pero, bueno, se trata de interpretar también las enfermedades a través de la presencia de polimorfismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y hay una pregunta y nos hacen la siguiente consulta, dice. ¿Cómo afectaría este tipo de problemas en un paciente con miastenia gravis? Entiendo, esa es la pregunta que nos han hecho, pero no sé si hay alguna relación en algún trastorno de los neurotransmisores que nos ha mencionado y miastenia gravis. Yo en realidad no he encontrado referencias en relación al proceso de miastenia gravis y la presencia de los neurotransmisores, ya que la génesis tiene claramente otro origen, ¿no? En mi afán de querer responder sin conocer, en realidad crearía una fábula y no es mi costumbre, ¿ya? He encontrado referencia, podría haber, yo no la he encontrado, porque es una génesis diferente, pero les prometo que me voy a mi casa a leer, a ver si hay una relación con los neurotransmisores directamente. Me parece que tenemos un problema con la conectividad. Ahora sí, nos hacen la pregunta. De repente, la pregunta es la siguiente. En el proceso de consolidación de la memoria, ¿también interviene la acetilcolina? Por supuesto, es fundamental. Es bien difícil poder pensar en la consolidación de la memoria, sobre todo la memoria implícita, si es que no pensamos en la acetilcolina. Y ustedes tienen que recordar, miren, en realidad es una lógica muy simple, ¿no? Miren que la acetilcolina está en todos los procesos que corresponden a la memoria implícita, ¿ya? ¿Por qué? Porque la memoria implícita está en relación a todo aquello que memorizamos sin que haya una participación de la corteza prefrontal en la conciencia del proceso. Montar bicicleta, por ejemplo, ¿no? Uno monta bicicleta y va perfeccionando el montar bicicleta por la propia práctica, ¿no es cierto? Y eso se va a depositar justamente en la memoria implícita. La acetilcolina es responsable del control de la contractura muscular estriada, del sistema neurovegetativo, que está comprometido en la proyección metabólica para cumplir con ese ejercicio. Pero además tiene también función sobre los procesos de almacenamiento en el hipocampo a través de la estimulación de los sistemas glutamatérgicos. Y entonces hay una relación directa en los procesos de memoria implícita, ¿no es cierto? Como también los tiene en la memoria, en el aprendizaje propio de la memoria explícita, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, y va perdiendo la población celular, ¿no es cierto?,
es fundamentalmente la que refería a la corteza prefrontal, donde estamos fundamentalmente localizados en la consolidación del aprendizaje explícito. Por eso que lo primero que uno pierde es la memoria a corto plazo, o sea, la posibilidad de aprender cosas nuevas. ¿Estamos de acuerdo? Pero la memoria implícita es lo último que se pierde. Y en eso está inclusive el respirar. ¿Se dan cuenta? Entonces, como el progreso de la CM es de la parte más anterior a la parte más posterior, primero va a comprometer la corteza prefrontal, donde se encuentra fundamentalmente la memoria explícita. Y después, yendo hacia atrás, comprometerá la memoria implícita, que será el final, ¿no es cierto? Pero la acetilcolina es fundamental en ese proceso, fundamental. Muchísimas gracias. Nos hacen la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué los inhibidores de la MAO, ¿no?, casi no se usan a pesar de su efectividad? Además, y la pregunta que nos hacen es, además de las interacciones que produce, ¿existe alguna otra razón? El marketing es poderoso. Esa es la única razón. Es la única razón. Pero, perdóneme, pero tengo que ser directo y honesto en relación a esto. ¿Saben quién mató a los IMAOs? Los inhibidores de recaptación de serotonina. Pero no solo mataron a los IMAOs, también mataron a los tricíclicos. ¿Por qué? Porque cuando se lanzan estos fármacos, ¿no es cierto?, se presentan como fármacos más potentes para el tratamiento de la depresión, lo cual no era cierto. Uno. Dos, como más seguros. Eso sí era relativamente cierto, pero la eficacia, ¿no es cierto?, comparativa, no era tal. Y entonces esos fármacos nunca debieron desaparecer del mercado. Debieron estar ahí con los cuidados correspondientes, ¿no es cierto?, para tener una mayor probabilidad de uso de diferentes antidepresivos. Ustedes saben, cuando se complica la depresión, cuán necesario es tener una variabilidad de farmacodinámica para poder abordar la depresión desde diferentes puntos. Entonces, en realidad no hay ninguna razón. Ese fármaco ha ido desapareciendo porque las estrategias de marketing le han dado una fama, ¿no?, de inseguros, ¿ya?, que hace pues que nosotros no, bueno, que se haya retirado del mercado y se haya comprado esta idea de que los niveles selectivos de recaptación de serotonina efectivamente son más seguros, pero no necesariamente más eficaces. No debe. Como no ha desaparecido, dígame por favor, ¿quiénes de ustedes no usan clomipramina o no usan amitriptilina hasta ahora? ¿No es cierto? ¿Quiénes de ustedes no usan hasta ahora clopromacina o haloperidol, a pesar de lo fantástico, entre comillas, de los antipsicóticos de esta generación? ¿Me comprenden? Esa es la razón por la cual estas aproximaciones que tenemos de conocimiento de las moléculas y la parte biológica, de procesos de las enfermedades, es tan necesario para no cometer el error de echar por la borda herramientas tan importantes para los pacientes porque alguien me dijo, o vino Dios de la región, ¿cómo se llama?, glaciar, y me dijo, oye, ¿no te has dado cuenta que esto no es seguro? Cuando yo usé ese fármaco hace años y no había tenido ningún problema. ¿Me entienden? O sea, hay que estar en conocimiento para saber qué herramienta podemos estar utilizando y en qué momento y de qué forma. Creo que esa es la respuesta más justa a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Y justo estaba viendo, no vemos más consultas en relación a la presentación, pero de repente usted nos quisiera dar de repente algunas conclusiones o puntos más importantes en relación a la presentación que nos quisiera resaltar o mencionar. Por supuesto que sí. Miren ustedes, primero, yo los invito, una vez me acuerdo cuando yo hacía cuando recién se hacía esta parte de neurobiología en psiquiatría, que les aseguro es relativamente reciente. Se lo digo con honestidad. Cuando yo ingresé a la residencia, recién se hablaba de la acetilcolina
tímidamente, ¿eh? ¿No? Pero acá viene otra vez, miren cómo funcionan las cosas. Cuando se lanza la fluoxetina, como la cápsula de la felicidad, hay un boom en relación al conocimiento neurobiológico en el área funcional de los trastornos en la psiquiatría. Y esto es empujado justamente por salir de la costumbre del uso de unos fármacos para poder tener conocimiento y entrar a otros fármacos. Y en ese conocimiento nos hemos podido dar cuenta, gracias a la ciencia básica, gracias a la ciencia del estudio de los procesos bioquímicos y neurofisiológicos, hemos podido entender por qué tenemos que tener mucho cuidado con el uso de nuestros psicofármacos. Y no solamente eso, el por qué tenemos que escuchar a nuestros pacientes. No entrar en este marasmo de la atención, ¿cómo se llama? En el consultorio, que tiene que ser rápido, que tengo que atender 10 pacientes en tanto tiempo, ya, siga usted, siga con lo mismo, siga, y uno no escucha al paciente por diferentes razones. No estoy haciendo juicios de valor, yo no soy nadie para criticar a nadie. Lo que quiero que me entiendan es que nosotros muchas veces por diferentes factores descuidamos el uso de estos psicofármacos. Y tenemos que tener claro que los antipsicóticos tienen una acción directa sobre la función dopaminérgica. Es directa sobre todas sus funciones. Cuando usamos un anticolinérgico que usamos con una facilidad extraordinaria, estamos interviniendo sobre un neurotransmisor que es responsable del ciclo sueño-vigilia, que es responsable de la memoria implícita, de la memoria explícita, que es responsable de la regulación del sistema neurovegetativo. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros lo ponemos con cierta, digamos, no quiero decir, digamos, con cierto acostumbramiento a no ver más allá de solucionar el efecto colateral o el síntoma, antes de ver también lo que puede producir el uso de ese fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con los bloqueadores beta. O sea, todo lo que estamos utilizando va directamente sobre el proceso más básico del funcionamiento cerebral que estructura conductas. Y entonces tenemos que escuchar a los pacientes, porque ustedes van a poder colegir. No voy a exagerar diciéndoles que todos los procesos se van a describir claramente por el neurotransmisor. Pero de una cosa sí estamos seguros, y se lo voy a decir bien claro. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionan nuestros fármacos, pero ¿saben qué? Sí sabemos qué efectos colaterales produce y dónde los produce. Y si yo tengo interés en generarle bienestar a mi paciente, tengo que conocer la farmacodinámica del fármaco que voy a utilizar. Y tengo que ser consciente de qué cosa puede producir a corto, mediano y largo plazo. Porque si no, esto va a pasar como los ginecólogos, ¿no? Que solo se preocupan por el parto. No importa cómo salga el niño. Eso se lo deja al pediatra, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa posibilidad. Queremos ayudar, queremos solucionar problemas, por supuesto. Pero hay que ver siempre al ser humano como un continuum, ¿no es cierto? Su historia personal, cómo está ahora y cuál va a ser su futuro. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y creo que en ese sentido, nuestra especialidad nos obliga a este conocimiento, independientemente de nuestras preferencias por diferentes aspectos de la psiquiatría. Si vamos a atender pacientes, tenemos la obligación de este conocimiento. Y este curso está inspirado justamente en eso, ¿no es cierto? La posibilidad de que este conocimiento esté más a la mano y ustedes tengan muchísima más facilidad para poder decir qué podría pasar con un fármaco más allá de lo que la industria farmacéutica les participe, más allá de lo que dice el inserto. Se pueden ustedes sorprender de cuántas cosas que parecen no ser responsabilidad del fármaco pueden ser responsabilidad del fármaco. Por eso nuestra obligación de estar en constante revisión y estar en constante conocimiento de los avances en estos aspectos para tener una mayor sensación de manejo de lo que estamos haciendo. Y les agradezco por estar ahí, porque claramente están ahí por ese interés. Y yo siempre agradecido de que nos acompañen en estos cursos. Yo sé que es información que a veces
es mucha información, es difícil de digerir, pero les aseguro que poco a poco esto se va sentando y después va saliendo así facilito nomás. No se preocupen. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido y de todas las personas que están participando, de todos los colegas también. Muchísimas gracias. Los saludos están presentes aquí en nuestro chat. Y solo mencionar dos cosas. Nuestra clase número 5 va a ser brindada de aquí a 2 semanas. Va a ser la segunda semana de noviembre. Ahí les vamos a compartir los videos de estas 4 clases, pero las charlas ya de mañana, me imagino que el doctor va a publicar la charla que ha brindado el día de hoy y van a tener acceso a las 4 presentaciones que viene realizando de este curso. Y si quieren ver el video de esta charla, también pueden formar parte del canal Vago, que es un grupo de médicos donde ustedes pueden acceder y pueden ver los videos porque estos videos quedan grabados en esa página. Es un grupo de Facebook, búsquenos como Canal Vago, se comunican con el grupo, se les da el acceso y pueden ver este y otros videos de otros eventos científicos que se están realizando. Muchísimas gracias, doctor Fernández, muchísimas gracias a Gracias a todos. ustedes. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, ya nos vemos. Un gusto verlos. Hasta luego.